¿Listo? Sí, sí. Bien, bien, me perdonarán, soy nuevo en estas cosas de las transmisiones en vivo y de las reuniones en grupo virtuales. Bueno, vuelvo a empezar. Bueno, mi nombre es Gerardo Masutier. Hoy vengo a compartirles una pequeña charla alrededor de Baruch Spinoza y su ética. Pero más que repetir lo que las enciclopedias dicen, hoy queremos mirar, como hemos venido haciéndolo ya con algunos otros videos, cuál es la trascendencia que tiene Baruch Spinoza en la comprensión de un tema que nos convoca a todos, ¿no? A ustedes y a mí, y creo que a todos, realmente a todos, que es el tema del amor. Entonces vamos a hablar de Baruch Spinoza con la intención firme de poder hablar sobre el amor. Y cuando hablemos del amor vamos a recoger un poco las lecciones anteriores o la lección anterior alrededor del amor y la filosofía platónica. Vamos a ver cómo acá cambia la situación. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, pues me la pueden hacer, no sé, por ese medio o por donde puedan. Bien, Baruch Spinoza es un filósofo del Renacimiento. A los 20 años, este sujeto, Baruch, lee a Descartes y queda vislumbrado. En una época en la cual el tránsito histórico está en un momento bastante particular porque ya descubrieron América, es decir, ya llegaron aquí a acabarnos a nosotros. Por otro lado, un montón de invenciones que le apuestan al empirismo completamente, y unos pensadores que están rompiendo una tradición católica muy fuerte. Pero esa tradición católica está siendo fracturada de modo gradual y despacito, porque las fracturas que tuviesen que ver con el poder eclesiástico generaban en últimas bastante escándalo. Y Baruch Spinoza sufrió mucho a raíz precisamente de ese escándalo, de, de esas fracturas que generó, perdón. Sufrió mucho porque sus posturas alrededor de la comprensión de lo divino, de Dios, de la naturaleza, del hombre, lo hicieron en últimas expulsar tanto del judaísmo como del cristianismo. Es decir, Baruch Spinoza fue excomulgado por los judíos y excomulgado por los católicos. Es un doble errante. Así de polémicas fueron sus propuestas. De hecho, pues no lo colgaron, ¿no? Tuvo la protección en largos años de varios reyes por los lados de Holanda, al norte de Europa. Ya haciendo esta breve introducción, entonces una pregunta surge y es, ¿qué es lo que hace a Baruch Spinoza doblemente excomulgado de sus tierras? ¿Qué es lo que ha dicho él que fue tan polémico y que hoy nos tiene, ¿sí? En últimas, en esta reunión? Y que nos tiene pensando, o que me tiene a mí hace un montón de tiempo pensando el amor a la luz de Baruch Spinoza. Mucho se ha escrito sobre ello. Bueno, entonces esto no es nuevo. A Baruch Spinoza le interesa una idea fundamental, y es la idea de pasar de la libertad, perdón, de la esclavitud a la libertad, pasar de la tristeza a la felicidad. Creo que es una pregunta en últimas que nos convoca absolutamente todos. De preguntarnos por qué es lo que me hace libre y qué es lo que me hace feliz. Cuando Baruch Spinoza lee a Descartes, que fue como inicié, se da cuenta que Descartes lo que trata de hacer es fundamentar la existencia de Dios y del hombre y del mundo apartado de las ciencias esotéricas, de supuestos religiosos. Es decir,
buscando la forma de consolidar racionalmente una respuesta. Pero Descartes se queda corto en estos dos conceptos fundamentales, que son la libertad y la felicidad. Descartes no logra responder cómo somos felices. Tampoco logra responder, o al menos esa respuesta dada por Descartes no es suficiente. Entonces Baruch Spinoza, después de que lo lea a los 20 años, se pone a la tarea. Y su tarea es tan fuerte que vamos a escuchar de Baruch Spinoza mucho tiempo después en el romanticismo, en la contemporaneidad, en la modernidad, en lo político, en lo social, en lo cultural. Porque lo que él llega a decir con respecto a cómo ser libres y felices es trascendental, pero para ello entonces vamos a explicar algunas cosas muy puntuales de su filosofía. La primera, escribe un libro que se llama La Ética en 1627. Duró 15 años escribiendo ese libro, un montón. No logra publicarlo en vida porque pues en últimas, si lo hubiese publicado, lo cuelgan. Claramente la iglesia, si hubiese molestado, si hubiese incomodado, lo hubiera colgado. Pero logra al menos perpetuar sus ideas alrededor de este libro que se llama La Ética, 1627. En la ética se nos dice muchas cosas, pero vamos a señalar algunas que nos interesan para, por cuestiones de tiempo, hilar lo que queremos decir del pensamiento de Baruch para poder hablar del amor. Va a decir que hay tres, o más bien para Baruch, hay tres géneros del conocimiento. Hablamos de esta ética. La razón, la imaginación y la intuición. ¿Listo? Las tres son sumamente valiosas, porque con las tres en última nosotros conocemos el mundo. Pero vamos a entender las particularidades de cada uno. Vamos a señalar algunas cosas. La primera, la imaginación. La imaginación nos permite hacernos una idea del mundo, pero esa idea no es completa. Por ende, la imaginación, si bien nos narra algo de lo que es o son las cosas, puede conducirnos a error. Y ese camino nos lleva en últimas a fracasos espirituales, a lograr alcanzar o tener la idea de alcanzar algo que en últimas no nos hará feliz. La imaginación no nos sirve para conocer en efecto la profundidad de cada una de las cosas del mundo, pero nos ayuda a hacernos una idea. Es decir, es importante, pero errónea en algunas situaciones. No completa, no está terminada. Por ende, entonces, habla de otros dos géneros del conocimiento, los cuales son la razón. Y él dice, con la razón nos podemos hacer una idea definida de las cosas. Es decir, ya al menos tenemos una idea completa de lo que es el mundo por medio de la razón. Hemos dejado entonces a un lado todo lo sensitivo como única respuesta a lo que es el mundo. Y eso ubica a Baruch Spinoza dentro del grupo de filósofos del racionalismo. Él dice entonces que la razón nos permite... Un momento. No, estoy con el audio. ¿Me escuchan? No sé si me puedan decir si me están escuchando. Aló. Sí, se escucha, se escucha. Muchas gracias, Miguel. Gracias, muy amable. Gracias. Listo. Entonces, venía entonces diciendo que la razón nos permite una idea adecuada y completa de las cosas. Pero no es suficiente porque la razón nos lleva a abstracciones de lo que somos. Y por medio de esas abstracciones podemos, por ejemplo, utilizando a Newton, generalizar lo que sucede con la caída de un objeto hacia el centro de la Tierra. Entonces podemos hablar de una ley universal, pero esa ley es abstracta. Es decir, no tiene corporeidad de esa ley. Y tampoco podemos conocer, ¿sí?,
las cosas a través de esa abstracción, las cosas en su máxima singularidad. Es decir, esencialmente las cosas no se pueden conocer a través de las abstracciones que se hacen por medio de lo racional. Y entonces vamos hilando. Vemos cómo la imaginación nos hace una idea del mundo, pero cómo la razón nos ayuda a completarla. Y sin embargo, esa completud del mundo no es suficiente para hablar en esencia de lo que es el mundo. Y en ese sentido va a hablar de un tercer género del conocimiento. Y ese tercer género del conocimiento va a ser la intuición. Y la intuición no está mediada por la razón. De hecho, es como se define la intuición, ¿no? Sin mediación de la razón. Pero ¿cómo funciona esta intuición? Funciona en últimas, obvio, hay que alcanzar ese grado de conocimiento racional, pero ese grado espiritual que implica lo intuitivo, que nos permite en últimas comprender las causas, ¿sí? Y las razones del por qué funciona y cómo funciona el mundo, ¿sí? También nos deja ver lo esencial. Es decir, la única manera de conocer la esencia es por medio de lo intuitivo. Eso va a proponer Spinoza. Y la manera entonces en la que conocemos al hombre, tal cual como lo propone Descartes o como va a ser conocido de ahí en adelante, a excepción de los que siguen a Baruch Spinoza, es por medio de lo racional. Vamos a entender al hombre como un ser, una máquina, ¿sí? Que entra en reposo y se mueve, por ejemplo. Es decir, un sujeto que es comprendido abstractamente, pero que no se comprende en su singularidad, en su subjetividad. Baruch Spinoza entonces va a hablar de lo esencial y va a decir con respecto a esa esencia particular del hombre que al igual que como todas las cosas en la naturaleza, lo que lo eh, hace ser lo que es, y ojo con lo que estoy diciendo, lo que hace ser al hombre lo que es, al igual que hace ser cualquier cosa en la naturaleza lo que es, no es más que la potencia. O en palabras latinas, el conatus. ¿Qué es el conatus? Va a decir Baruch Spinoza, y los otros lo vamos a decir, él lo dice de otra manera, los otros lo vamos a decir de una manera mucho más sencilla. Baruch Spinoza va a decir que ese conatus no es más que un disponerse. Y ojo, porque me encanta la semántica que tiene esta palabra. Esta palabra nos dice disponerse. Y es que es una posición, existe ya una posición, lo que nosotros somos, pero también es un estar en tensión con lo que sigue, con mi siguiente posición. Y ahí hay una noción muy bonita. Soy lo que soy, pero el conatus me permite ser eso que soy aún más. Es decir, puedo ser más de lo que soy. Me puedo disponer a ser yo, profesor Gerardo, o yo, Gerardo, ¿sí? Más de lo que soy. Profesor o no profesor, músico, no músico, lo que yo soy, más de lo que soy. Y entonces va a decir que esa potencia, ¿sí? Esa potencia no es otra cosa que el deseo de ser más lo que ya soy. Y aquí hay algo sumamente importante que vamos a retomar porque quiero cerrar con las nociones alrededor de lo que es Baruch Spinoza. Por allá, desde mucho tiempo antes de Baruch Spinoza se hablaba de la noción de deseo y se pensaba el deseo como un hueco. Eso lo dijimos también en la clase anterior. ¿Qué señalamos en la clase anterior, en el video anterior?
¿qué señalamos en esa charla? ¿O qué señalé en esa charla? Que Platón, por ejemplo, plantea un deseo como una necesidad. Cuando yo necesito algo es porque no lo tengo. Yo no tengo ese algo. Eso dice Platón. Y que esa manera de acercarse a ese algo nos va a hacer buenos. De hecho, ese camino, ese trasegar por aquello que necesito, me hace bueno. Por eso es tan importante el amor. Por eso es tan importante el amor en Platón, porque me hace mejor buscar el amor. Pero el amor no lo tengo. Por eso tengo ese deseo. Y entonces nos vemos en la necesidad de buscar el amor. El asunto es que el deseo es una especie de valija o de saco avaro, un saco roto que nunca se va a llenar. De hecho, la noción de deseo cancela por completo la idea de que algo es posible en su completud. Es decir, no vamos nunca a tener el amor, porque siempre vamos a seguir deseando. Muchos detractores dirán, no, pero esto nos permite entonces desear juntos y complementarnos y demás. Esa es otra noción. Esta es una interpretación muy bonita. Pero esa idea de completarnos supone que estoy incompleto, que necesito una media naranja para ser, para completarme. Y entonces estas nociones nos parecen desde Platón hasta hoy. Iba a decir hasta un filósofo particular, hasta Kant. No, hasta Freud, perdón. No, hasta hoy. Hasta hoy día. El deseo es contemplado como un hueco, un vacío, una necesidad que me hace sentir a mí incompleto. Con Baruch Spinoza estamos diciendo algo muy particular. Y es que el deseo, ¿sí? El deseo que es propio del conatus o la potencia, nos permite ser más de lo que ya soy. Por ende, para Spinoza, la potencia o el deseo no es algo que me haga falta, sino algo que me hace más extensivo de lo que puedo ser. Es casi como comprenden algunos físicos la extensión del universo. No es que el universo se haya completado y haya quedado quieto, no, el universo está en una enorme expansión, en un continuar siendo, y crece y seguirá creciendo. De ahí su infinitud, que crece y crece sin parar, como esa onda gigantesca, resonante. El deseo en Baruch Spinoza contempla, el deseo en Baruch Spinoza contempla justamente esa idea de que no estamos incompletos, sino que desde lo que somos nos hacemos más y crecemos. Vamos a retomar esta noción de deseo, pero primero voy a aclarar entonces varias cosas. Uno, no existe para Baruch Spinoza una división entre el cuerpo y el espíritu, materia y espíritu, o razón y carne, como en Descartes y como en todos los filósofos dualistas. ¿Qué quiere decir? Que dividen entonces al ser humano en dos cosas. La gran pregunta cuando uno divide las cosas en dos y están en una sola es, ¿y cómo hacen para comunicarse esas dos cosas si son de naturaleza distinta? Entonces, la razón es de una naturaleza distinta al cuerpo, pero entonces, ¿cómo hacemos para que esta razón de una u otra manera haga que mis manos se muevan como la razón me dice que deben moverse? ¿En qué lugar se comunican también? Es como poner entonces no sé, como esperar que salga de un manzano una pera.
¿Cómo es posible que dos cosas de naturaleza distintas puedan convivir en una sola? No es posible. Para Baruch Spinoza, esas divisiones no existen. Somos de la misma sustancia, porque nosotros hacemos parte de la única sustancia divina, que es Dios. O lo que algunos otros podemos acercarnos a decir es la naturaleza. Cualquiera de las dos nos sirve. Sustancia es igual a naturaleza. Sustancia es igual a Dios. Nosotros somos, tanto razón como cuerpo, parte de la misma sustancia. Por ende, nuestro pensamiento y nuestros deseos, ¿sí? Y necesidades más animales, ¿sí? Como ir al baño, o como toser, como ese reflejo natural, o simplemente todo lo que pienso, hacen parte de la misma sustancia natural, de la misma sustancia divina. Y todo en la naturaleza, ¿sí? No es más que distintas formas de esa sustancia. Entonces, cuando digo distintas formas, yo soy una forma de la sustancia divina, pero el perro es una forma de la sustancia divina, pero la vaca es una forma de la sustancia divina. Y entonces aquí saldrían algunas preguntas inquietantes. Oiga, Gerardo, ¿está diciendo entonces que la vaca tiene algo divino? Sí, es una forma de la divinidad. Y la vaca tiene una potencia. La vaca busca siempre hacerse más. Por eso en la naturaleza los casos de animales que crecen muy particulares, muy excepcionales. Y esas excepciones no hacen otra cosa que ayudarnos a entender que la regla es que ningún animal busca su muerte, sino busca permanecer. Pensemos entonces en algunos ejemplos. Voy a colocarles uno. Vayan echándole cabeza a ustedes ejemplos en los cuales las formas en la naturaleza busquen las cosas en la naturaleza, busquen eh, hacerse más, crecer. Yo tenía una matica, yo no sé si tenga el tiempo, pero quiero dármelo para contarles esto. Yo tenía una matica en la cual crecía en unas hojas, la compré, crecía en unas hojas grandes, grandes, una mata hermosa, me gusta tener más. Perdón. Ya, perdónenme. Y entonces, esa matica tenía unas hojas muy grandes, pero seguro estaba en muy poca tierra. Lo más lógico en mi cabeza que hubiese podido suceder era que la mata muriera. Sin embargo, lo que la mata logró hacer ella sola, en su connatus, en su potencia, fue empezar a generar hojas, perdón, cada vez más pequeñitas, hojas cada vez más pequeñas, más pequeñas. Y eso en últimas me parece sorprendente, porque en últimas supone que la naturaleza no busca, ¿sí?, su fallecimiento, sino busca las formas para siempre mantenerse en potencia, siempre ser más. Crecieron esas hojas más pequeñas, pero crecieron entonces en longitud. Ya no era una mata robusta y grande, sino que ya eran unas hojas pequeñas y largas. Y eso es increíble. Supongamos ahora que el conatus o la potencia, eso que somos, ¿sí?, nos permite ser cada vez más. Y esa manera de comprender el universo es lo que vamos a llamar la ética spinoziana. Obvio, hay un montón de cosas más que decir, ¿sí? Pero quiero señalar justamente esta noción de hacerse más del conatus y de la sustancia. No somos dos cosas distintas en un mismo cuerpo. Somos la misma cosa. Cuerpo y alma no son más que dos caras de la sustancia. Eso llanamente iba a decir. Y que eso, cuerpo y alma, ¿sí?, estas formas, ¿sí?, son finitas, pero también son infinitas en cierto sentido.
Son finitas porque nosotros comprendemos de una manera particular, ¿sí?, los límites de las formas de esa sustancia. Es decir, cuando creemos que con la muerte de nuestro cuerpo acaba nuestra potencia, pues suponemos entonces que sí tenemos una fecha de caducidad. Pero si suponemos o entendemos muy bien cómo en la naturaleza toda vida se convierte, ¿sí?, en últimas en potencia cada vez más elevada, cada vez distinta en todas sus formas y que nada se destruye, podemos entender que nosotros realmente somos infinitos en cierto sentido, en cierto grado espiritual, si se quiere, pero también material, porque somos naturaleza. Y lo que estoy diciendo entonces es que si nos preocupa un poco o nos hace infelices la idea de la muerte, podemos entonces comprender, ¿sí?, que en el conocimiento de las causas y los efectos, en la comprensión absoluta de lo que me sucede como ser natural, podemos entonces entender o tener la tranquilidad de nuestra infinitud y en ese sentido estar más tranquilo frente a la vida. Pero ¿cómo entonces va a decir Spinoza? Podemos hacer. El conocimiento de las causas es el conocimiento del por qué la naturaleza se comporta como se comporta. Bien, pero para eso entonces tocaba decir cuál es en últimas esa ética o esa sustancia que comprende a todas las cosas, esa sustancia divina. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta para complejizar un poco más la tarea. No, tampoco sé si darle el tiempo acá a este espacio o bueno, dejo la inquietud virtualmente. Continuemos entonces. Bien, dicho esto, podemos ahora sí señalar algunas consideraciones con respecto a la felicidad. Bien, y irlo ligando con respecto al amor. Cuando nosotros concebimos el amor como una cuestión vacía, nos encontramos entonces en una paradoja increíble, ¿no? Y es que necesito a alguien para completarme y para amar, pero ese alguien realmente no va a saciar el deseo del amor. Es decir, parece que el deseo del amor fuese una cosa escurridiza. Ya dijimos que con Baruch sucede algo bien particular, y es que el amor nos permite, perdón, el deseo nos permite ser más lo que somos. Pero ¿cómo funciona eso en nuestras relaciones más cercanas o en nuestras relaciones amorosas? Sucede de la siguiente manera, o cómo se puede interpretar. Supongamos entonces que nosotros nos hacemos más, pero no solos, nos hacemos más con los otros. Es decir, mi planta necesitaba agua igual, necesitaba sol igual, y tal vez si hubiese tenido otras plantitas alrededor hubiese sido distinto. Nosotros requerimos en últimas de los otros para hacernos más. Pero nuestra relación con los otros nos pone en en dos posiciones. Una posición pasional y otra en una posición de acción o accional, si se me permite la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ser pasión o acción del otro. Pero qué nota, dirán muchos, genial ser pasión del otro. Pero en Baruch Spinoza la palabra tiene una connotación muy ligada a sus orígenes. Pasión es padecer. ¿Qué quiere decir? Que yo soy, en últimas, eso que lo otro quiere hacerme, ¿sí? Como yo padezco, yo soy pasión de lo otro. Es decir, no hay acción de mi parte. Todo lo que se despierta en mí se despierta a raíz de lo que el otro produce. Y es genial sentir pasión. Pero veámoslo un poco. Yo siento pasión por esa chica. Quiere decir que yo no soy quien en últimas controla ese sentimiento o esa emoción
por ella. Ella es la que genera esa pasión en mí. Y ese espíritu apasionado que ella genera, ¿sí? Que ella genera, ella misma puede arrebatarme. En este sentido, cuando ella se vaya o me diga que no, mi pasión entonces, que es un producto enorme de la felicidad, se va a convertir en una enorme y profunda tristeza. Y pareciera entonces que es comprensible ahí la relación entre amor y dolor, siempre y cuando se concibe el amor como algo pasional, es decir, como ser objeto de lo que el otro hace. Y esa relación pasional, ¿sí? No la explicamos alrededor del amor porque nos interesa, pero podemos hablar de ella en otros sentidos. Nosotros sentimos el amor, pero también podemos ser pasión, sentimos el amor del otro, pero también podemos ser pasión de otras emociones, de la avaricia, del egoísmo, y yo soy objeto de todas esas acciones de los demás. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la pasión vista como la ve Baruch no tiene otra razón que la tristeza, no tiene otra consecuencia que la tristeza. La pasión nos lleva a emociones tristes. La pasión nos lleva a la infelicidad. Y las pasiones tristes y la infelicidad podemos decir son lo malo, lo maluco. Pero las acciones nos invitan a tener las riendas de lo que nosotros pensamos y queremos para con los otros. Es decir, yo soy quien hace, ¿sí?, que las cosas sean como yo pienso y siento deben ser. Soy el que tiene las riendas, en últimas, de todas las consecuencias con respecto a lo que el otro puede hacer conmigo. Soy yo quien toma las riendas de. Cuando somos acción, ¿sí?, nosotros llevamos en últimas con claridad, porque era racionalista, llevamos con claridad las consecuencias de nuestros actos. Y si es consciente de las consecuencias de esas acciones, no habrían consecuencias negativas, en tanto que lo negativo va a ser comprendido como esa ignorancia, esa incomprensión de lo que me está sucediendo. La razón y nos permite entonces mantenernos al margen de todo disgusto, de toda sensación de tristeza, porque es el conocimiento de las causas. Y si yo conozco las causas de aquello que voy a hacer, es decir, soy acción pura, ¿sí?, no habrá tristeza en lo que hago. Entonces voy a decirle a esa chica que yo quiero ser su novio. Y esa chica entonces tiene dos razones para darme. O sí, chéverísimo, o no. ¿Y qué voy a hacer con el no? Pues nada, voy a seguir insistiendo y yo sé cuáles son las causas de las consecuencias de las causas que estoy, etcétera, etcétera, etcétera. Empoderado entonces de las acciones, buscamos a una persona, ¿sí?, que me permita hacer más. ¿Qué quiere decir eso? Eso es sumamente interesante. Quiere decir que yo no voy a buscar a alguien para completar, no, sino a alguien con quien pueda crecer. Por ende, esa otra persona a la que busco, porque el deseo está y uno quiere estar acompañado, esa otra persona a la que busco, no la voy a buscar porque necesite algo de mí para ser ella completa, sino porque en efecto esta persona quiere algo para ella hacerse más grande. Y en ese sentido no hay ataduras,
no hay amarres, tampoco hay condiciones. Hay una acción mutante que nos transforma conceptualmente, anímicamente, espiritualmente. Nos permite entonces hacernos felices. Pensado así, uno puede decir que la felicidad, ¿sí?, y la libertad están juntas de la mano. En tanto se piense que de ninguna manera voy a atar al otro a, ¿sí?, esto que necesita de mí para ser ella completa, sino que ese otro, en tanto crezca como lo que ella es y yo crezca como lo que yo soy, vamos a permitirnos entonces buscar otras opciones, buscarnos en otras formas, buscarnos en unas redes que nos consoliden y nos fortalezcan. ¿Eso es garantía entonces del amor eterno? No, pero tampoco lo desecha. Podemos crecernos eternamente los dos juntos, haciéndonos cada vez más amalgamados, más grandes, ella en su libertad y yo en la mía, sí. Pero también está la opción, ¿sí? Y es una opción que hay que decir latentemente, de que esa persona, por esa necesidad de ser más grande y más lo que es, quiera salir a buscar otros horizontes. Y está en la libertad porque nada la ata a que ella sea completa. Entonces, eso tiene una sintonía o tiene una resonancia en la psicología del amor con respecto a cómo, y de nuestras relaciones más íntimas, de cómo llevamos nosotros aquello que consideramos es estar enamorado, ¿sí? Pero también tiene una resonancia en una noción bastante particular de lo que es el amor, porque nos permite la libertad, y es una libertad que crece en absoluto, en la cual la noción de necesidad desaparece. Los invito porque los ejemplos que existen en el universo literario alrededor de un amor lleno, como lo llamo yo, un amor lleno que busca crecer más, no existen o no son muy recurrentes. Entonces la tarea en últimas es invitados todos a comprender o a buscar esas formas del amor que contemplan la noción no de vaciedad y necesidad, sino la noción de hacerse más, de hacernos con el otro y hacernos en la acción, no en la pasión, no ese amor apasionado, sino ese amor accionado. Por último, creo que el ejemplo más cercano a esto es lo que en muchos casos comprendemos como la amistad, ¿sí?, en camaradería, que podemos ver cómo cada uno es y andan en manada y cada uno se complementa, o con una banda de ellas. Busquen cada uno de ustedes su ejemplo y bueno, estoy abierto a preguntas y muchas gracias por escuchar. Sé que faltó mucho de Spinoza, pero eso es lo que hay. Muchas gracias y hasta una nueva próxima oportunidad.